Bueno. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar este domingo adorándole. Gloria a Dios por lo bueno y lo fiel que Él es, nuestro grande y soberano Dios. Y estamos muy contentos, estamos bendecidos y damos gracias a Dios por su iglesia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su amor, sus oraciones. Y bueno, en esta mañana, exponiéndonos a la palabra de Dios, continuamos con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, capítulo 3. ¿Me acompañan en sus Biblias? En Romanos, capítulo 3. En esta ocasión, leyendo de los versículos 27 al 31. Romanos capítulo 3, empezamos desde el versículo 27 al final. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también el Dios de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, te damos gracias, te alabamos, damos gloria y honra a ti, porque al exponernos a estos pasajes podemos comprender que la salvación es tu obra. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor por lo que tú has hecho en nosotros, por tu preciosa salvación, por la obra de Jesucristo aplicada en nosotros por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por ese tiempo. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea en nuestras mentes y corazones y podamos entender esta porción de texto, podamos ser instruidos y hablados por medio de tu palabra en esta mañana. Sé con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Normalmente la gente quiere verse buena o se cree lo suficientemente buena como para no merecer el infierno. De hecho, todas las religiones del mundo, a excepción del cristianismo, lidian con las normas y comportamientos para definir si eres realmente lo suficiente bueno para ir al cielo. Se enfocan en las obras de la ley para justificación delante de Dios. Es decir, que por su buen comportamiento u obediencia, Dios les dará el cielo como recompensa. Y esto es así porque en su naturaleza caída, todo ser humano piensa de esa forma acerca de la salvación, que si él va a ser salvo, será por sus propios méritos y no por los de nadie más. Y por todo eso, todas las religiones falsas del mundo ven la salvación como un regalo por hacer algo bueno. Y lo que significa es que parte del crédito por la salvación entonces le pertenece al hombre por haber hecho algo bueno. Y por lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 3, esa forma de pensar no es para nada bíblica. Y eso hace que todas las religiones sean falsas porque proveen una falsa esperanza. Ese no es el mensaje del Evangelio. Esta porción que estaremos estudiando hoy es la última porción del capítulo 3 y comienza el apóstol Pablo con una nueva sección, la que Pablo por fin abrió y describió el Evangelio desde los versículos 21 al 26. Esta forma de evangelio comprimido, donde encontramos este pequeño párrafo, muchas verdades del evangelio de Jesucristo. Y con anterioridad a este pasaje, Pablo se había enfocado a describir la naturaleza corrupta del ser humano
su estado de una depravidad radical y estando bajo la ira de Dios. Y deja a todo hombre como pecador y digno de condenación y sin esperanza. Entonces les da las buenas noticias por medio de describirles el Evangelio. Es decir, estas son las malas noticias y luego dice, pero ahora estas son las buenas noticias. Es decir, habiendo presentado el dilema, entonces presenta la solución que Dios ha diseñado y ofrecido por gracia. Y lo hace por medio de hablarnos de una justicia. Una justicia que la ley no puede conseguir, sino que tiene que ser una justicia externa. Una justicia divina que es provista por los méritos de Cristo para los pecadores. Y esta justicia se recibe solo por la fe, la cual se nos acredita como justicia propia. Y habiendo descrito eso, procede a mencionar lo que logra esa justificación para nosotros. Dice, todos son justificados gratuitamente. Y definimos esta palabra justificados como una declaración legal de parte de Dios de que somos inocentes de romper la ley y que somos justos delante de sus ojos. Es decir, que se nos cuenta a nosotros como justos, como si nosotros hubiésemos obedecido todos los mandamientos de la ley, como si hubiéramos cumplido todas las exigencias de la ley. Y esta justificación, observamos, es única en la vida. No hay más que una sola declaración, solo una sola justificación, y solo sucede cuando la fe es ejercitada. Cuando alguien cree, inmediatamente en ese momento es justificado. Entonces decíamos que sucede en esta vida, en el tiempo. A diferencia, por ejemplo, como veíamos de la santificación, la cual hay una santificación inicial, en el momento de la fe hay una santificación inicial, una única vez en la vida del creyente, pero continúa en crecimiento a través de toda la vida del creyente. También decíamos que esa justificación es una declaración legal, por lo tanto es un estatus externo delante de Dios y no hace nada como un cambio interno en nosotros. Y nos dice que Dios nos justifica en la base de las obras que Cristo hizo y culminó en la cruz por nosotros. Y esta justificación es por la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y esto no es del hombre, no puede proceder del hombre, sino que es la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es gratuito, es por gracia, es sin costo, sin razón alguna para merecerlo. Y esta justificación se da, dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, que era el pago que Cristo tuvo que pagar para liberarnos de la condenación. Y esto lo explica la propiciación, la ira de Dios que Cristo bebió en nuestro lugar, satisfaciendo la justicia y aplacando la ira. Entonces, Cristo públicamente fue nuestra propiciación para nuestra redención, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica gratuitamente a través de la fe, demostrando así su justicia divina para la salvación de pecadores. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y habiendo dicho esto, Pablo comienza esta nueva sección. Y lo hace para hacer notar tres importantes implicaciones o tres importantes consecuencias de esta doctrina de la justificación solo por la fe. Y para remarcar estos puntos, Pablo levanta 6 preguntas anticipadas de los lectores y lo hace en forma de pregunta retórica para afirmar estas implicaciones. Primero, esta es una salvación que no deja lugar para la jactancia. Recomiendo. No deja lugar para la jactancia. Es decir, que no hay jactancia porque la justificación es por la fe. Segundo, Dios es Dios de todos los seres humanos y tanto judíos y gentiles son salvos de la misma manera. Es decir, la justificación es para todo ser humano en virtud de la fe. Y tercero, esta es una manera de salvación que no deja nula la ley, sino que la confirma. Es decir, que la justificación solo por la ley, solo por la fe, confirma la ley.
Y empezamos el primer punto, dice el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Primero nos describe el problema con el cual está lidiando. La jactancia, el orgullo del hombre que siempre quiere justificarse. La jactancia es una expresión del orgullo, el buscar, el autogloriarte. El hombre busca de alguna manera su propia gloria porque en su naturaleza él quiere ser Dios. Y Pablo eliminó varios argumentos de jactancia anteriormente. Los judíos se jactaban por ser judíos, el pueblo escogido de Dios. Se jactaban por tener la ley y así intentar al menos cumplirla, y se jactaban por la circuncisión. De hecho, podemos ver esta jactancia cuando los fariseos pensaban en sí mismos. En Mateo 3:9 tenemos a Abraham por padre. Eso es lo que ellos decían, esa era su jactancia. Y Pablo tiene mucha preocupación por la jactancia humana. De hecho, esta palabra la encontrarán en varias partes. Es una clara enseñanza de las Escrituras que la justificación está precisamente para eliminar la jactancia del lado humano y dejarle toda la gloria a Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Romanos 4:2. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte. Efesios 2:8-9. El orgullo del hombre es un serio pecado para Dios. Es algo que Dios ha lidiado severamente desde el principio. En Génesis, Adán y Eva se llenaron de orgullo al querer ser como Dios y desobedecer su palabra, y Dios maldijo toda la tierra y los expulsó del paraíso. Faraón, en su orgullo, no dejó ir al pueblo de Israel, y Dios le mandó plagas fuertes hasta la 10ª plaga con la muerte de su primogénito. Nabucodonosor, cuando miró por la ventana al reino con orgullo, Dios lo golpeó con una extraña enfermedad en la cual vivió como un animal por muchos años. Y tenemos numerosos casos a través del Antiguo Testamento. El orgullo es un serio problema y Dios aborrece el orgullo humano porque es contrario a la gloria de la cual Él es digno. El orgullo del hombre es muy dañino también en muchas áreas para nosotros. El orgullo destruye relaciones, afecta el matrimonio. Tus hijos se llenan de orgullo creyéndose mejor que los padres. Amistades se pueden perder por causa del orgullo, creyendo estar bien cuando realmente están mal. Y peor para el hombre, el orgullo es su principal problema, su peor enemigo para acercarse a Dios. Porque el orgullo se puede manifestar de muchas maneras, y la peor de todas es el orgullo moralista o el orgullo religioso. Y ese es el tipo de orgullo que Pablo está tratando en nuestro texto. Precisamente porque este orgullo religioso es contrario a la justificación solo por la fe, que deja excluido todo orgullo o jactancia humana. Entonces, ¿qué responde Pablo? ¿Dónde está pues la jactancia? Dice, queda excluida. Una traducción mejor de esta palabra sería, está totalmente excluida o fuera de toda consideración. La palabra iglesia, que en el griego es eclesia, la preposición ek significa fuera de. Y la iglesia son los llamados afuera, afuera del mundo. Esta palabra excluido también comienza con esa misma preposición. Y tiene que ver con la idea de que todas las puertas están cerradas, dejándolo fuera. O de prevenir de que se acerque. Es decir, que la justificación, solo por la fe, le cierra las puertas. Prohíbe que la jactancia del hombre se acerque a la salvación. Decir que hay lugar para la jactancia en la salvación es totalmente fuera de razón. Por eso decimos que nuestros hermanos arminianos están en un gran error, porque no depende de la voluntad del hombre, porque entonces hay lugar para la jactancia. Simplemente tienes que preguntar, ¿por qué razón irías tú al cielo? Y la respuesta determinará si creen o no lo que enseña la palabra de Dios. Todas las religiones tienen algo de que gloriarse. Un ejemplo, hay dos personas
que se dicen ser cristianos, que han tenido una vida piadosa, los puedes ver y puedes decir, este es un buen hermano, ha vivido, ha declarado Señor, Señor, tiene todo para decir son dos cristianos, y están en el juicio, y uno se va al infierno y otro se va al cielo. ¿Cuál es, en última instancia, la razón de esto? Y muchos cristianos, al tratar de explicar la razón, o tratan de ver alguna forma, y al explicar, meten un yo por ahí. Bueno, es que él no quiso creer, y yo sí quise creer. Yo decidí por Cristo, o yo perseveré hasta el final. Y la Biblia enseña que no es que no haya decidido creer o no, sino que Dios no quiso establecer una relación con esa persona. En Mateo 7, 22 a 23, Jesús lo explica así. Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, observen el enfático de la declaración. ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. El hombre siempre encuentra alguna razón para jactarse, pero no es así con esta doctrina de la justificación solo por la fe. Y lo podemos demostrar de la siguiente forma. Si la obra de salvación ha sido diseñada por Dios y ejecutada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo, entonces si un hombre llega a ser salvo, no tiene absolutamente nada de qué jactarse. La obra es enteramente de Dios. No tiene ni una razón para decir que la salvación es 99% de Dios y 1% del hombre. Es 100% totalmente de Dios, porque la salvación es de Jehová y la gloria es solo de Dios. En última instancia, no es la voluntad del hombre. La salvación es por la voluntad de Dios. Si yo soy salvo y yo voy al cielo, es porque Dios quiso regalarme el perdón en Cristo, quien pagó por mí, a pesar de ser pecador, y quien me ofreció gratuitamente su justicia, por la cual Él me declara justo. El orgullo humano queda total y definitivamente fuera del esquema de salvación. Su esfuerzo o voluntad quedan fuera de consideración en cuanto a la salvación. Entonces, toda jactancia queda excluida. Pero, versículo 27, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Por cuál ley o mediante cuál ley? Esta es otra pregunta retórica. ¿Cuál ley puede lograr esta justificación? ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? Y como hemos observado, hay dos: las obras de la ley y la justicia de la ley obtenida por Cristo. Y Pablo pregunta, después de haber explicado esto, por eso también es retórica, ¿la de las obras? ¿Cuál de las dos? ¿La de las obras? Y Pablo ya ha aclarado que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Entonces la única que queda es la de la justicia de la ley obtenida por Cristo. Y por lo tanto la única respuesta lógica posible es lo que dice: no, sino por la ley de la fe. Ahora es importante explicar rápidamente esto. Pablo usa el término ley para referirse a veces a un principio de acción o de pensamiento, es decir, como un tipo de sistema. Por ejemplo, así también lo va a usar el término en Romanos capítulo 7. Y se nos dice que la jactancia queda excluida no por el principio de las obras o justificación por las obras, pero sobre el principio de la fe o justificación por la fe. Y por esto puede llegar a la siguiente conclusión, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. En otras palabras, esto se da por sentado. Es la conclusión lógica. Se puede ser justificado por medio de la fe sin las obras de la ley. Puedes haber fallado total y absolutamente en obedecer la ley y ser justificado en base a los méritos de una justicia ajena. Esto da una esperanza verdadera. A pesar de que en ti no puede haber absolutamente nada, en Cristo lo tienes todo para salvación. Esa era la conclusión
de Pablo, y es la enseñanza tajante de las Escrituras. Dios no diseñó otro camino para poder llegar a su presencia y disfrutar de su gloria. Solo Cristo fue puesto para ser el camino, la verdad y la vida. No hay otro método, no hay otra forma. El camino es solo mediante la fe en Cristo por la gracia que Dios nos da gratuitamente, sin costo para nosotros. Él es el Dios de toda gracia. No hay jactancia, porque la justificación es por la fe y la fe es un regalo de Dios. La salvación es solo del Señor. Pero también nos dice que la justificación solo por la fe elimina distinciones humanas. Versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también el Dios de los gentiles. Primero vemos que Pablo declara un simple hecho de la realidad por medio de estas preguntas retóricas. La nación de Israel, los judíos, sabían que ellos adoraban al único Dios verdadero. Sin embargo, tenían un celo ferviente como si Dios no pudiera tomar de otros pueblos para incorporarlos a la nación de Israel, como lo fue el Antiguo Testamento en el caso de Ruth o en el caso de Rahab. Pero miraban a los demás pueblos como espiritualmente inferiores, como paganos, pecadores y sin esperanza. Y aunque en cierto sentido es verdad, Dios guarda un pacto especial con la nación de Israel. Israel rompió ese pacto en múltiples ocasiones. Todavía más, ese pacto no era excluyente, sino más bien incluyente, porque la promesa de Abraham era que en su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas, no nada más Israel. Entonces, aunque Dios tomó a Israel como su pueblo, jamás incluyó en el pacto el rechazo de las demás naciones. Al revés, iba a ser por medio de Israel y el pacto con ellos que vendría la simiente que daría bendición y esperanza a personas en todas las naciones. En el mundo actual en el que vivimos, con el internet y el fácil acceso a la información, y no solo a la información, también a lugares, podemos viajar de un lado a otro del mundo en tan solo unas horas. Y esto te da acceso a las múltiples religiones del mundo, a las distintas formas de pensamiento y a las miles de filosofías y huecas sutilezas que el mundo ofrece. Vivimos en una era donde estamos bombardeados de miles de formas de pensamiento, y esta gran exposición de tantas religiones puede llevar a uno a preguntar: ¿qué religión tiene la verdad? Hay tres maneras particularmente en las que se intenta resolver este problema. En primer lugar, hay una filosofía que dice que todas las religiones son iguales en cierto sentido. Es decir, que esa religión es verdadera siempre y cuando la persona que la crea es sincera. Y al final de cuentas, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Eso dice esa filosofía. En segundo lugar, aunque todas las religiones tengan algún valor, hay religiones que son mejores que otras. Y esto resulta que solo unas sean valoradas como buenas religiones y otras no. Y por esa razón vemos a muchos cambiar de religión como si cambiaran de atuendo, porque buscan la religión que mejor encaja con sus ideales, porque sea mejor para ellos. Pero en tercer lugar tenemos la posición cristiana, o la posición de las Escrituras sobre este asunto, que hay una sola verdad absoluta. Solo hay un camino a Dios, una sola manera de salvación, y esa salvación es solo por la fe en Jesucristo, o la justificación solo por la fe. Entonces, según las primeras dos, en contraposición de la tercera, en lugar de decir que hay muchos caminos que llevan al cielo, en realidad son muchos los caminos que llevan al infierno. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Y puede ser que a este tipo de cosmovisión lo llamen intolerante, anticuada, pero la verdad es que solo la palabra de Dios es la verdad. Solo Jesús es el único camino, porque hay un solo Dios.
versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe. Aquí Pablo, por la forma en la que está escrito, parece estar citando el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Dios es uno. Hay un solo Dios. Y el punto aquí es que si Dios es uno, Él no puede ser alguien para unos y después ser otro para otros. Por eso también el ecumenismo no tiene sentido de ser. Por ejemplo, el Dios falso de los católicos les pide adorar imágenes y hacer sacramentos, hacer oraciones a los muertos. El Dios verdadero de la Biblia condena todo eso como pecado. No puede ser el mismo Dios, pero Dios es uno y único. Y esto es muy común en las personas cuando expresan que creen en un Dios contrario al de las Escrituras, y esto es idolatría. Dios es único y verdadero y no hay otros. Es muy claro y muy tajante en las Escrituras. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. Primera de Samuel 2:2. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. No hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías 45, del 5 al 6. La justificación es para todo ser humano, nos dice, en virtud de la fe. Si no fuera así, no tendría caso predicarles el evangelio a los gentiles. Pero como comenzó esta carta, desde Romanos 1, Pablo fue hecho apóstol para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y por qué? Porque el único Dios es Dios de todo ser humano. Si los gentiles tendrán esperanza, no puede haber otra forma sino por la misma gracia que Dios demostró a Israel, que es ofrecida también a los gentiles. La misma gracia, porque es el mismo Dios. Dios es uno y no hay otro, ni aun uno más pequeño, como dicen algunos. En ningún lugar solo hay un único Dios. Por lo tanto, el Dios de Israel también es el Dios de los gentiles. El Dios que creó a Adán y Eva, el Dios creador, formó a toda la humanidad. Todo ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es la clara enseñanza de Génesis. Por lo tanto, toda vida humana es valiosa para Dios. También por eso vemos pasajes que dicen que Dios desea que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y el punto es que no hay razón para que Dios no ofrezca su gracia a cualquier ser humano que Él quiera ofrecerla, incluido todos los gentiles, es decir, nosotros. Porque al final de cuentas, también los judíos son salvos por gracia, por la justificación, por medio de la fe en el Mesías. Y por esto, Pablo dice lo siguiente: el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Aquí nuevamente, como hemos visto, y desde el resto de la carta lo veremos de la misma manera, Pablo habla de judíos y gentiles. Esa separación que existía antes desde el Antiguo Testamento, como si fueran un solo grupo. Siempre lo ha estado manejando de esa manera. Una sola raza, la raza humana. Pero usando esa diferencia conocida, y más porque en la iglesia de Roma, podemos recordar, había judíos cristianos y había gentiles cristianos. Y aquí lo hace por medio de ese sacramento de la circuncisión que practicaban los judíos, la cual era la excusa que ponían o en la cual ellos se jactaban. Su fe estaba puesta en el acto de obediencia de la circuncisión, como lo observamos en el capítulo 2. Y entonces aquí nuevamente trae ese argumento de vuelta a sus mentes, después de haberlo destruido incluso. Y hace esa separación diciendo, no importa si eres judío o gentil, si eres circunciso o circunciso, si tenías la ley o no tenías la ley, si crees de alguna manera que cumpliste la ley o no. Todos son justificados gratuitamente por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y aquí hay algo que notar, porque algunos, sé que van a observar esto y uno pudiera llegar a lo mejor a una conclusión equivocada o llegar a una forma distinta de verlo.
Pablo usa diferentes preposiciones. Para los judíos es que justificará en virtud de la fe o justificará por la fe. Y para los gentiles dice que justificará por medio de la fe. Por fe, por medio de la fe. Hay una diferencia y quiero aclarar que realmente es lo mismo. Es solo dos formas de decir lo mismo. Al final de cuentas, lo que dice en ambos es que la fe es el canal o el medio por la cual somos justificados. Y más bien, aunque usa dos formas de expresarlo, la forma de entender esto es que tanto judíos como gentiles son justificados de la misma manera. Si Dios es uno, no hay distintas formas de salvación. El método divino de salvación es único y tanto si eres circunciso o si eres incircunciso, si eres judío o gentil, no tienen esperanza diferente fuera de Cristo. Ambos encuentran su esperanza por la fe en Jesús. Los judíos, los circuncisos, serán justificados en virtud de la fe en Jesús. Los gentiles, los incircuncisos, serán justificados en virtud de la fe en Jesús. No hay diferencia. Ni en lo que son realmente, ni en su condición espiritual, ni en lo que necesitan delante de Dios, que es esta justicia externa, es decir, una justificación. Dios no hace acepción de personas, hay un solo mediador, hay un solo camino para llegar a Dios. Porque para Dios no hay distinción, no hay distinciones humanas tampoco, porque todos somos pecadores bajo la misma condición, bajo la misma ira, y todos necesitamos la misma justicia divina, y por lo tanto, todos necesitamos la misma salvación, el mismo Salvador, el mismo camino, la misma verdad. Todos necesitamos ser salvos de la misma manera y por lo tanto no hay ningún tipo de clase, raza o distinción social, económica o de cualquier tipo. No hay ningún tipo de distinción que el ser humano haya creado por cuanto todos pecaron y todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de la gracia para pecadores. Esas son las buenas noticias. Que tú no eres peor que otro delante de Dios como para ser rechazado. Un evangelio que puede ser ofrecido a todo ser humano. Y esto confirma también que no hay jactancia. Porque afirma que no hay nada en el ser humano eliminando cualquier tipo de ventaja o diferencia que alguien pudiera tener. Entonces, la justificación por la fe elimina la jactancia, elimina distinciones humanas, pero queda aún una implicación más. Versículo 31. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Aquí la palabra anulamos puede ser vista como hacer nula, dejar inactiva o que ha dejado de ser o abolida. Y expresa esto en forma de otra pregunta retórica. Alguien hasta este punto trataría de invalidar el argumento de Pablo, tratando de insinuar que están anulando la ley por enfatizar que la justificación no tiene que ver con cumplir la ley. O puede ser que alguien pudiera llegar incorrectamente a una conclusión de esa enseñanza. Y lo que se argumenta es que si es por fe, la ley entonces no sirve para nada. Parece ser, desde ese punto de vista, que la justificación anula la ley. Ahora, aquí hace un juego de palabras. Anteriormente dijo que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y aquí está el contraste. La fe es la que resulta en justificación, pero la obediencia de la ley no resulta en justificación. Entonces, obedecer la ley no sirve. Ese es el punto con el cual se pudiera pensar que anula la ley. Y no es que la ley no sirva, simplemente su propósito no ha sido entendido. Y esto nuevamente pudieran ser objeciones de los judíos que trataban de seguir la ley, trataban de obedecer la ley. Y más por lo que acaba de decir en el versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y lo podemos ver así. La ley es el fiscal con la evidencia suficiente para condenarte,
Pero por la justificación se presenta la evidencia que has guardado la ley y que esa multa que presenta la ley fue pagada por completo. La ley entonces ha perdido su propósito, porque como fiscal siempre tendrá las de perder en el tribunal de Dios por causa de la justificación solo por la fe. Porque por un lado, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, y además el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, que puedes romper la ley de Dios todo cuanto quieras y serás salvo. Porque lo que enseña la justificación solo por la fe es que no somos salvos por los méritos de obediencia a la ley de Dios, y por lo tanto la ley queda como inútil o como nula. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y como somos salvos por gracia y no ocupamos obedecer la ley, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es lo que uno pudiera fácilmente pensar, y que tristemente muchos concluyen. De hecho, esta es una conclusión común, que la ley ya no tiene valor, no tiene propósito y está nula. Son los argumentos que Pablo anticipa. Si la fe es el medio por el cual somos justificados, entonces, ¿qué objetivo tiene la ley? La obediencia a Dios no importa, las amenazas de la ley son inválidas, no se necesita obedecer la ley. Y ese no es el punto de Pablo. Y por esa razón él establece este punto por medio de esta pregunta retórica. Visto así, pudiera parecer que la ley solo estorba o que es anulada, pero no es así de ninguna manera. Y la respuesta de Pablo, por supuesto, es una negación enfática. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. Dice, de ningún modo, de ningún modo. Entonces podemos ver qué fácil es desviarse de la doctrina equivocada y equivocarse para mal, y que Pablo está anticipando en este texto. Pero por el contrario, nos pone el opuesto y dice lo siguiente, el versículo 31 dice, al contrario, confirmamos la ley. Puedes pensar que la doctrina de la justificación solo por la fe hace nula la ley, la hace inválida, pero es al contrario, dice, esta doctrina confirma y establece la ley. La palabra confirmar puede significar causar, establecer, hacer firme. La ley queda establecida, firme y confirmada por la justificación solo por la fe, aunque la obediencia a la ley no tiene ningún papel en ello. Y aquí Pablo no responde en sí por qué es la razón, solo hace la declaración y luego lo va a ir desarrollando, lo va a desarrollar más adelante. Pero podemos ver unas maneras en las cuales la ley es confirmada por esta doctrina. En primer lugar, se confirma la ley al mostrarnos que la ley es tan alta y santa que nosotros como pecadores jamás podremos cumplirla. Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que vivieron bajo la ley sin cumplirla perfectamente, pero que fueron justificados por la fe. Y en el siguiente capítulo estaremos viendo eso más a detalle. Lo que debemos entender es que la ley no fue dada como un instrumento de salvación, sino para revelar el carácter santo de Dios. Con esta declaración hace que la ley se vea como parte integral de la revelación divina. La ley de Dios también es la palabra de Dios que revela el carácter de su santidad y su alto estándar de aceptación. Es decir, que la ley es un reflejo del carácter moral de Dios, y por eso también es conocido como la ley moral de Dios, la cual Él ha escrito en nuestros corazones. Y el propósito de la ley es revelar la santidad de Dios, el estándar moral de Dios, y por consecuencia su función es revelar nuestro pecado, revelar que no alcanzamos ese estándar. Y es lo que habíamos observado anteriormente cuando vimos el propósito de la ley era taparle la boca a todo hombre y dejarlo bajo culpa delante de Dios. Que el límite de la ley era exclusivo de ser fiscal y no defensor, y por lo tanto no podía salvar. Y por último, la función de la ley era el de revelar el pecado, o más bien revelar la condición pecaminosa en la que nos encontramos delante de Dios.
Y en el sacrificio de Cristo es precisamente lo que podemos ver. El cumplimiento de ese alto estándar, el cumplimiento de la ley. Usando la ilustración de James Boyce, imaginen que Dios decidiera bajar el estándar de la ley a un 70%. Si cumples la ley al 70%, puedes ser justificado. Eso significa que el otro 30% de la ley queda anulado. Si la ley no se cumple en su perfección, prácticamente la ley queda anulada. Pero nuevamente, Cristo cumplió la ley a la perfección. Y es su justicia la cual se nos acredita a nosotros. Entonces la ley guarda y confirma el estándar de Dios, porque no somos justificados injustificadamente, sino que somos justificados en base a la justicia obtenida por la obediencia a la ley. La obediencia de Cristo. Por guardar el estándar alto requerido y demandado por la santidad de Dios. Solo un ser santo que haya guardado la ley puede ofrecernos esta justicia que nosotros requerimos para ser aceptados delante de Dios. Y Cristo consiguió esa justicia para nosotros. Entonces Pablo puede afirmar que la justificación por la fe, en lugar de quitar la ley o invalidar la ley, la confirma por medio de revelar su alto estándar cumplido en Cristo. Pero en segundo lugar, se confirma la ley al mostrarnos el castigo que la ley requería para los pecadores ha sido pagado completamente. Las demandas de la ley han sido cumplidas. Dios no nos salva por ignorar nuestro pecado o simplemente por no tenerlos en cuenta o por no pagar las consecuencias de ese pecado. Tampoco Dios salva por haber pagado una porción del pago como un pago simbólico, sino que fue un pago completo. Eso no sería justo si fuera un pago parcial o un pago simbólico. Y con eso tampoco confirmaría la ley, daría nula. Dios no salva ignorando la satisfacción de su justicia. Porque la ley demanda un pago, la muerte física de un humano, y que la ira de Dios sea satisfecha. La doctrina de la justificación confirma que Dios salva a pecadores por medio de Cristo, siendo para nosotros una propiciación muriendo en la cruz. Porque la ley está cumpliendo su propósito, su función. Y sin embargo, en la justificación, la justicia se nos es dada en la rectitud de Cristo por el cumplimiento de esa misma ley. Por lo tanto, la justificación confirma la obediencia de la ley, se justifica a quien no tiene culpa por el cual él deba pagar. Otra vez. Por lo tanto, la justificación confirma la obediencia de la ley, si justifica a quien no tiene culpa por cual pagar. La ley no queda nula en Cristo, sino más bien queda cumplida en Cristo. Entonces Pablo puede afirmar que la justificación por la fe, en lugar de quitar la ley o invalidar la ley, la confirma por medio del cumplimiento del pago requerido por la ley. En tercer lugar, se confirma al mostrarnos que somos justificados solo por la base de un perfecto cumplimiento de la ley. Es decir, que alguien en nuestro lugar cumplió absolutamente todas las exigencias de la ley. Cada tilde de la ley está cumplida, cada coma validada solo por la justicia del justo Hijo de Dios. Y lo hizo como representante federal de todo aquel que pone su fe en él. Entonces Pablo puede afirmar que la justificación por la fe, en lugar de quitar o invalidar la ley, la confirma por medio de la perfecta obediencia de Cristo, la justicia que es imputada a nosotros. Y en cuarto y último lugar, se confirma la ley por la obediencia manifestada en la vida santa de los creyentes. Es decir, que la ley no solo queda confirmada por Cristo, porque aunque somos solamente justificados por medio de la fe, por la justicia de Cristo, sino que al ser declarados justos al mismo tiempo comienza en nosotros un proceso de santificación, por el cual nosotros buscamos y deseamos una obediencia a la ley santa de Dios. El creyente es justificado y además es cambiado por el Espíritu de Dios y capacitado para vivir una vida en obediencia.
No que vivir bajo la ley cause la justificación, sino que la justificación causa obediencia en el creyente. Y esa obediencia es a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Somos llamados a vivir en obediencia a la ley moral de Dios. Y aunque no sea perfectamente, el asunto principal es que no invalidamos la ley al ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, que es el asunto, es el punto de Pablo. Más bien, al contrario, las obras de la ley confirman la obra de Cristo en nosotros. Santiago 2:18 nos dice: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Pablo puede afirmar que la justificación por la fe, en lugar de quitar la ley o de invalidar la ley, la confirma por medio de una vida santa en obediencia a su palabra de los creyentes. Y por esas 4 maneras, la justificación solo por la fe confirma la ley. Para terminar, hemos visto 3 implicaciones muy importantes de la doctrina de la justificación solo por la fe. La justificación solo por la fe excluye la jactancia del ser humano, elimina todas las distinciones humanas que el hombre pudiera inventarse y finalmente establece el cumplimiento de la ley y confirma la ley en sí. Y esto nos deja con una sublime esperanza: que nadie de este lado de la eternidad está sin esperanza. Todos los que están sin Cristo pueden escuchar este mensaje del Evangelio y ser salvos por la fe. No hay ninguna obra que puedas hacer que contribuya a tu justificación, pero eso también significa que no hay ningún pecado que te pueda apartar de tu justificación. Si la salvación no depende del hombre, entonces no hay ningún pecador que sea demasiado malo para que Dios no pueda justificarlo. Ningún pecador está fuera del alcance de la justificación que Dios da gratuitamente. Ningún pecador tiene lo suficiente para ser salvo y al mismo tiempo no tiene una condena tan alta como para no ser salvo. Todo se encuentra en el pago que Cristo hizo para nuestra redención como nuestra propiciación y por la cual la justicia de Cristo es ofrecida a nosotros por medio de la fe. Y tanto depende de ese sacrificio y obra de Cristo que cualquier pecador que venga a Cristo en fe y arrepentimiento no será echado fuera. Incluso un violador, un asesino, un caníbal, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, no hay razón por la cual no puedas ser salvo. ¿Por qué? Porque no depende de ti, sino del amor y el sacrificio de Cristo por ti. No hay razón por la cual no puedas ser salvo. ¿Por qué? Porque esta salvación deja excluida la jactancia. No hay razón por la cual no puedas ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo para todos y ofrece el mismo camino garantizado de salvación para todo aquel que cree. No hay razón por la cual no pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió las demandas exigentes de la ley en nuestro lugar. Solo necesitas volverte a Cristo. Fijar, poner tu mirada en Cristo. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45:22. No hay otro camino ni forma de salvación. Y no hay nada que puedas ofrecer. Ven con las manos vacías. Ven, pecador, a Cristo y recibe el regalo de la salvación solo por gracia. Amén. Padre, Dios bueno, Dios eterno, Dios justo, te damos toda gloria y honra por esta preciosa salvación que tú has diseñado, que tú has ejecutado y que tú, por medio de tu Espíritu Santo, has aplicado en cada uno de nosotros, por medio de la fe. Y te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, gracias por todos mis hermanos. Yo te pido que obres
en aquellos que no han entendido el mensaje del Evangelio. Yo te pido que obres en los corazones para que escuchen tu Evangelio y crean y sean también justificados. Porque no hay nadie suficientemente malo como para no poder recibir tu preciosa justificación que tú das gratuitamente. Gracias por esta preciosa salvación, gracias por este precioso mensaje del Evangelio y gracias porque por Cristo nosotros podemos ser declarados justos delante de ti. A ti sea toda gloria, en el nombre de Cristo. Amén.